Bienvenidos a The Corner of Infinity, tu canal de terror. Recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo. Esta noche les presentaremos el tercer capítulo, una historia llamada Bajo la luna de Puerto Plateado. A veces el amor te salva, a veces te hace feliz, a veces el amor te mata. Puerto Plateado. Así se llamaba un tranquilo pueblo, donde las noches eran silenciosas y el río brillaba con la luz de la luna. Pueblo de pescadores y artesanos, un lugar en donde todo queda cerca, pero afortunadamente lejos de la contaminada civilización. A 1 kilómetro, el río de la luna desembocaba en el Atlántico, como si un vaso de whisky sin hielo se vaciara en la garganta del diablo. Allí, el brillo de la luna sobre el agua parecía un pasadizo sobrenatural a una tierra encantada. En noches de tormenta, la furia del océano chocando contra los dientes filosos de las rocas era ensordecedora. El río y el océano dialogaban perpetuamente sobre todas las historias de amor de las que habían sido testigos. De las cosas feas, preferían ni hablar. Sin embargo, los pueblerinos sabían que desde las venas de su historia se desangraban leyendas aterradoras que todos conocían, que todos sufrían y que todos temían. En una casita sencilla vivía un joven solitario llamado Sixto, de aspecto enigmático, con sus jóvenes 30 años, un muchacho triste y casi ausente de ojos oscuros. Su silencio parecía ocultar secretos profundos, tal vez los mismos que el río y el océano negaban contarse. Sixto era pescador y artesano. Vivía solo en su casita. Sus padres también eran pescadores. Una madrugada salieron en su pequeña embarcación a buscar la pesca diaria y nunca volvieron. Sixto tenía 11 años y quedó en manos de su tía Blanca, que tenía 6 hijos y un intenso odio por el pequeño huérfano. Sus primos lo rechazaban, no sabían por qué o sí. Sin embargo, el niño Sixto jamás causó problemas. Taciturno, callado, casi una figura de cera, pero muy tranquilo y muy servicial. A pesar de su extraña personalidad, los habitantes lo querían y a su vez le temían. A veces el viento nocturno y salado del mar susurra secretos que la mente no debe saber. Así, Sixto se convirtió en hombre. A pesar de sus pocas palabras, sus fornidos brazos, su abundante pelo negro, su fuerza y generosidad, lo hacían un muchacho muy atractivo para las chicas del poblado. Primero fue Karen, luego Selena, después Mara y muchas más. Eran amores de verano o simplemente de paso, porque ninguna era del pueblo y nunca más se supo de ellas, simples turistas. Sixto jamás se relacionaba con sus vecinas del poblado. Eso tal vez era lo que lo hacía más atractivo para ellas. Una vez llegaron 2 personas mayores preguntando por Mara, pero nadie sabía con exactitud qué contestarle. No tenían la verdad. O tal vez sí y no querían pronunciarla. En las noches de luna llena, el río se convertía en un espejo resplandeciente, y era en esos momentos mágicos cuando las parejas solían besarse y mentirse mutuamente, haciéndose quiméricas promesas de amor eterno, hipnotizados por la belleza de la luna. Se veía tan hermosa en ese punto que hasta en las noches más frías de invierno podía verse a solitarios caminantes contemplarla. Sixto, para variar, tenía miedo de la luz de la luna, sobre todo a las noches de luna llena. En esos días, los que por casualidad se cruzaban con él lo notaban nervioso antes del atardecer. Luego de que el sol se acobijaba entre las saladas mantas del mar eterno, Sixto se encerraba en su casita y no se lo veía hasta la mañana siguiente, con gestos de mucho cansancio y dolor. Nunca nadie le preguntaba nada, y si lo hubiera hecho, no hubiera recibido respuesta alguna. La vida de Sixto transcurría de esa extraña manera, pero la gente del pueblo casi ni se fijaba en él, excepto en los almacenes o al comprar pescado. Una tibia tarde de marzo, Sixto estaba limpiando su pequeño barco y vio a una muchacha sola en la playa. Estaba descalza y su pie sangraba. Se la notaba asustada y llorosa. El brillo de su pelo rubio capturó la atención del apático Sixto. El muchacho le preguntó qué le había pasado. La tímida joven le dijo que se había tropezado en las rocas y se había lastimado. Sixto la llevó a su casa y la curó, con mucho cariño, o por lo menos con la especie de ternura, o lo que sea que él podía ofrecer.
y por primera vez en su vida se sentía a gusto hablando con alguien, y le había encantado el nombre de la chica. Su voz era tan dulce como el sonido del río en una tarde sin viento. Ella se llamaba Rosalía, una encantadora mujer de 20 años, cuya belleza rivalizaba con el brillo de la luna reflejándose en las aguas plateadas del río. A pesar de los 10 años de diferencia de edad, sus almas conectaban en silenciosas miradas bajo el hechizo de aquella tibia tarde de marzo. Ya se habían visto antes en el pueblo, pero jamás hubieran entablado conversación alguna si no fuera por aquella tarde. Sí, Sixto la recordaba. Rosalía vivía con su abuela doña Bernardina al otro lado del pueblo. Una vez, hace muchos años y sin razón alguna, la anciana lo enfrentó y le dijo que no se acercara jamás a su nieta. Luego, destapó un frasco de agua bendita y se lo tiró en la cara del taciturno joven. Todos los testigos de la escena, los más ancianos, se dieron vuelta e hicieron de cuenta que nada hubiera pasado. Los más jóvenes no entendieron nada, pero jamás se preocuparon por saberlo tampoco. Los días pasaban y Rosalía iba todas las tardes a verse con Sixto, excepto en las tardes en que luego de ponerse el sol, Sixto se iba de pesca. Se veían a escondidas de su abuela, que la amenazó con llevarla de pupila a un convento si los veía juntos. Sixto, que no entendía de sentimientos, sentía cada vez más atracción por la hermosa rubia de pelo rizado. Era, sin duda, la joven más hermosa de todo el pueblo. Así, Rosalía se enamoró perdidamente de Sixto. No le importaba lo que doña Bernardina le contaba de él. Puras habladurías de pueblo, en donde la gente aburrida sin nada que hacer inventa historias de fogón. Muchas veces, el amor es incomprensible y duele mucho. También enceguece a la persona que lo padece. Por eso la inocente Rosalía no reparó en el detalle más importante y macabro. Jamás veía a Sixto las tardes en cuya noche había luna llena. Sixto, siempre solitario y callado, encontró en Rosalía un resplandor que iluminaba su mundo oscuro. Se enamoraron perdidamente, y sus noches se llenaron de paseos por el puerto, donde la noche teñía de magia sus encuentros. Pero, en todas esas noches estaba ausente la luna llena. Rosalía, una tímida e inocente muchacha de pueblo, desconocía el oscuro secreto que guardaba Sixto. Jamás aceptó que su abuela, una sabia bruja blanca, tenía razón. En las noches de luna llena, Sixto se convertía en algo más que un joven solitario. La transformación lo convertía en una bestia lobuna, con garras afiladas y ojos salvajes. Un asqueroso y grasiento vello gris cubría su cuerpo y sus aullidos se perdían entre las olas. Pero Sixto se había enamorado perdidamente de Rosalía y dejó colgado en la ménsula del deseo su vieja bestia, eso tan macabro y asesino, eso que no era Sixto. Una noche, envueltos en el resplandor de la luna, el intenso amor pudo más que todo, y Sixto olvidó por completo su maldición. Caminaron juntos por el puerto. Ahora sí, la luna llena era intensa y el muchacho quedó inmóvil. De repente despertó la bestia que llevaba dentro. Sus extremidades temblaron. Su piel se cubrió de pelaje y sus ojos se volvieron salvajes. Rosalía, asustada, intentó huir, pero lo que alguna vez fue Sixto la capturó. Las garras del hombre lobo arañaron sus brazos y el vestido blanco de la joven se tiñó de escarlata. El peligro se cernía sobre ella. Sixto le arrancó el vestido, cegado por la sangre que goteaba de sus garras. Cuando estaba a punto de morderla, sus ojos se encontraron con los de Rosalía, y algo en su interior se estremeció. Recordó aquella tarde en la playa, el pie lastimado de Rosalía y la ternura que lo había invadido. Desde su mundo lobuno, Sixto comprendió el amor que sentía por ella. El tiempo se detuvo, ambos se miraron. Las garras de la bestia limpiaron las mejillas de la muchacha, llenas de lágrimas. Rosalía comprendió que ya no corría peligro. Su terror se convirtió en ternura y el rostro espantoso de Sixto se transformó en el de un cachorro indefenso, buscando protección. La soltó, dejándola ir mientras la lucha interna entre el hombre y la bestia rugía en su interior. La conexión entre sus miradas resistió el frenesí de la transformación. Con lágrimas en los ojos, Sixto se alejó hacia la oscuridad, sabiendo que no podía arriesgar la seguridad de Rosalía.
Dejó atrás el resplandor plateado del puerto y el amor que ardía en su pecho, buscando un destino donde su oscuro secreto no amenazara a la única persona que amaba. Rosalía, con el corazón roto y sumida en un llanto desgarrador, observó cómo Sixto desaparecía en la distancia, llevándose consigo la dualidad de su ser y la luz de la luna que los unía. Nunca más se supo de él y a nadie le interesaba, excepto Rosalía, que lo lloraba todas las noches a pesar de que habían pasado algunos años. Una vez caminando por la playa junto a su abuela, cada vez más anciana, la hermosa muchacha decidió pasar por la casita que alguna vez fue de Sixto, ahora abandonada y casi destruida. Dejó a su abuela y entró por la destrozada puerta. Nunca había estado allí. Al costado de la estufa a leña vio una bolsa harapienta y manchada. Su dulce boca se ahogó en un grito escalofriante. La bolsa estaba llena de huesos y carne seca. Desde ese momento hasta el último confín de la eternidad, supo cuál había sido el macabro destino de Karen, Selena, Mara y muchas más.